Bueno, aquí estamos, gloria al Señor. Así que el hermano Branham dijo en sus mensajes que había una diferencia entre Dios y su Hijo. Hay una diferencia. Ya lo hemos leído en Hebreos, gloria al Señor. Seguimos en la actitud que en el Dios también lo hemos leído. Entonces, si el hermano Branham está aquí tratando al Hijo como alguien que tuvo un principio, obviamente tenemos que repetir esto y discúlpenme, ¿verdad? Es una forma de enseñar, ¿no? Repetir los conceptos con ejemplos para que se quede bien grabado. Gloria al Señor. Obviamente no puede estar refiriéndose aquí a un oficio. Gloria al Señor. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante. Estamos en la sesión, acabo ya. Me quiero bastante. Bueno, ojalá sea de bendición y ayuda a mis preciosos amigos y hermanos. Ahora, en su teología, y aquí viene algo de lo que algunos se ponen muy extraños y dicen dónde dice su hermano Branham, etcétera, etcétera, porque quizás no lo han escuchado desde sus púlpitos, de sus iglesias locales. Yo quizás no lo han leído, pero él lo dijo, y no solo una vez. ¿En qué me refiriendo? ¿En qué teología? Acerca de los oficios ya hemos hablado un poquito. Se puede hablar mucho más. Ahora, el hermano Branham va a enseñar algo en su forma de reflexionar de la deidad en cuanto que al Hijo de Dios, no al oficio, sino al Hijo engendrado, era una parte, si era ese, es todavía, una parte de Dios. ¿Cierto? Hay sermones donde el hermano Branham lo enseña. Ahora, cuando él dice Hijo, que es una parte de Dios, entonces no se refería a un oficio. Ya hemos dicho que los atributos, oficios, son parte eterna de Dios eterno. El oficio de Padre no es una parte de Dios. El oficio del Espíritu Santo no es una parte de Dios. El oficio de Hijo, ¿verdad? Pues no es una parte de Dios, porque ese oficio también es Dios mismo actuando. ¿Correcto? Su cuerpo, dice el hermano Branham, de forma teofánica, era el mismo cuerpo que Jehová Dios le hizo, conocido para nosotros, para todos, llamado teofanía. Pero esta es una enseñanza que ha sido, en modo de menospreciada, no se ha apreciado como se tenía que haber apreciado. En este mismo mensaje que he citado anteriormente, Actitud y quién es Dios, en su párrafo 16, va a hablar el hermano Branham respecto de su enseñanza, de su teología de que Jesús es una parte de Dios. Abro comillas. Dice, entonces, el primero era Dios, Jehová, y él, puntos suspensivos. Vamos ahora solamente a hacer como un pequeño drama para que usted pueda entenderlo. Vamos a ver surgiendo del espacio donde nada existe. Y vamos a hacer de eso una pequeña luz blanca, como una luz mística, como un halo. Y ese era el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. No era un oficio, era la filiación, samsip. Repito, es el Hijo teniendo un principio, no es el oficio del Hijo teniendo un principio, porque los oficios de Hijo, Padre y Espíritu Santo son atributos, características de su ser eterno, y son tan eternos como Dios mismo, obviamente. Él no está generando el oficio, no está engendrando. Varias veces la misma cosa para que eso quede. Vamos a ver. Dice en el verso 67 de este mensaje, o sea, en el párrafo, bueno, vamos a ver. Dice, eso era lo que estaba en el principio, que era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora aquí podemos recordar aquello que Jesús dijo, yo y el Padre
El Padre está en mí, yo en él. No estamos huyendo de ese tema de que habló en el Juan 14. Estamos tratando de hablar todo sobre ello para que usted entienda lo que Jesús dijo. Si es que no lo ha entendido todavía. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Dónde comenzó todo esto? Aquí, desde el principio. El Hijo siempre estuvo en el Padre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios, dice Génesis 1:1. Entonces, de Dios vino el Logos, una parte que salió de Dios. William Marion Branham, el Logos. Actitud y quién es Dios. Sigamos. Entonces el Hijo era una parte de él. ¿Por qué? Debido a que él tenía su misma esencia, la misma sustancia, su misma naturaleza, los mismos genes, digámoslo así, el mismo carácter. Él llevaba su mismo nombre. El nombre es lo que identifica a la persona y su función en la vida, en el entendimiento hebreo. Llevaba todo lo que el Padre era y tenía. Era una parte de él. No se puede separar al Hijo del Padre. El hermano Branham lo va a decir en varios segundos. Y yo quiero leerles algunos, solamente con eso termino. Y usted entienda lo que quiere entender, esa enseñanza del hermano Branham que ha sido tan menospreciada. Preguntas y respuestas sobre Génesis del año 53, 29 de julio del 53, párrafo 30, abro comillas. Dice así: bien, decíamos que nadie ha visto a Dios, y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales, la fe, es esa lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia, el Logos, la palabra, el verbo, el ungido, la unción. ¿Y cómo estaba diciendo? Dice el hermano Branham, la parte de Dios que empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudiéramos tener una idea de lo que eso era, de lo que Dios era. Por eso, de forma más filosófica, podemos decir que el que es el Logo, que es el Hijo de Dios, fue Jesús de Nazaret encarnado. Filosóficamente hablando, no soy yo un gran filósofo, mucho menos, soy un estudiante, como de todo. Estudiante de mucho, maestro de poco, dice en mi tierra. Pero, dijéramos, los filósofos dirán, entonces el verbo es la existencia de Dios. Lo que sale fuera, lo que se hace existir. Siendo él un Dios invisible al que no se puede conocer, y los seres humanos, aún sin pecado, no podemos tener capacidad, lo finito, de entender y comprender lo infinito, lo eterno, él se tiene que hacer limitado. El Dios trascendente se tiene que acercar a nuestra descendencia, a nuestra limitación humana, por amor y por necesidad pura de los seres creados. Ya es filosofía, pero no está lejos de la verdad, creo yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así es que la parte de Dios que empieza a desarrollarse. Entonces pregunto, ¿el Hijo de Dios es una parte de Dios? ¿Pero para qué? En parte lo he explicado. Para que nosotros, los hijos de Dios, tuviéramos una noción de lo que es Dios. Así que cuando usted veía al Hijo, que era esa parte de Dios visible, ¿a quién estaba usted viendo? Al Padre, a Dios mismo. No que era el Padre, pero usted no necesita, ni yo necesitamos más. Nos basta con el amado. Con el amado del alma nos falta. Dios, el Padre, nos ha dado al Hijo. En el Hijo estamos completos. No necesitamos más. Le ha placido al Padre reunir todas las cosas en su Hijo y hacernos manifiestas. Esa vida de Dios, dice Juan en su primera carta. El verbo, esa vida, se manifestó. Y nosotros, dice él, fuimos testigos oculares de lo mismo. Vimos su gloria, su
luego volvió después de la ascensión original, pero esta vez por méritos humanos, por puros méritos, por méritos de Él, aleluya. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Que ojo, es el amén de Dios, es un título cristológico, de los pocos conocidos, que es Cristo el amén. ¿El amén de quién? De Dios. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, cerramos nuestras oraciones particulares. Podríamos terminarla así. Te lo pido, o te expreso mi petición, mi oración, mi plegaria, en el nombre de Jesús tu Hijo, que es el amén. También te dijimos, gloria al Señor. Bueno, estas son cosas particulares mías. Usted escoja lo que considere bueno para su vida. Aquí no estamos pontificando. El hermano Bale, el hermano Diógenes o Cornelles, con todas las buenas que tenga, podrían ser otras que no estoy de acuerdo. No importa. Escoge lo bueno de los siervos de Dios. No estamos pontificando a nadie, ni aún a William Branham. Por encima de todo, tiene que estar ese libro. Gloria al Señor. Y yo sé que el hermano Branham era un hombre de un solo libro. En este sentido, de la palabra de Dios escrita, documentada. Antes era hablada, ahora está documentada. Gloria al Señor. Ya estamos a donde estamos, terminando, así lo he dicho varias veces. Cuando usted escucha a un predicador que dice, hermano, estoy terminando, agárrese a la silla que le falta mínimo 3/4 de hora más. Es, digamos, vicios del oficio. Gloria al Señor. Bien, ahora, eso es. ¿Acaso no fue Jesús quien dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, con ustedes, Felipe? Si usted me mira, yo soy una parte de mi Padre. Entonces, si usted me mira a mí, estoy parafraseando, obviamente, está mirando al mismísimo Padre. Porque yo soy una parte de Él, única. Soy el unigénito, el primogénito. Aleluya. Soy un reflejo de Él mismo y de su gloria. Yo estoy mostrando al Padre. Entonces, ¿por qué me dice muéstrame al Padre? Lo estáis viendo. No es que sea yo el Padre, es que estoy tan unido a Él, he salido de Él. Y lo amo tanto que yo sé que Él obra por mí. No penséis que yo hago las obras, digo, pues es el Padre en mí. Adoradme a mí, digo yo, adoradme al Padre en mí. Ese es otro tema que lo dejaremos muy peludo para otros vídeos. Así que eso que empezar a desarrollarse en algo es que Jesús nos está enseñando, hermano Branham, Jesús era una parte de Dios, porque Dios por medio de su Hijo se dio a conocer a Israel y al mundo entero. Dios se tornó conocido humanamente para nosotros por medio de su Hijo. De ahí el título Emmanuel, Dios con o al lado de los hombres. En el mensaje Cortina del Tiempo, 2 de marzo del 55, dice así un fragmento: Dios, dice el hermano Branham, que era una parte de Dios. Ahora, aquí la cinta está cortada, por eso pone punto suspensivo a traducirla escrituralmente. Es decir, no sabemos qué dijo antes de la palabra de Dios, pero por deducción es muy fácil. Dice Dios, que era una parte de Dios. No tiene sentido. Dios era una parte de Dios. ¿Qué estaba diciendo antes el hermano Branham? Lo que dijo en otro sermón. Entonces es muy probable que él empezó el Hijo de Dios o el Logo de Dios, que era una parte de Dios. Eso suena lógico y razonable en las Escrituras. Dios vio, dice el hermano Branham, lo que el fin sería. Desde el principio ya lo vio. Y el Logos vino a la tierra, el cual era Cristo, la palabra hablada de Dios, parte de Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. No quiero ser más caso. Ahora, nosotros somos una parte de Dios de la misma manera que Él lo es el Hijo, en manera semejante. ¿Verdad? Porque nosotros en la eternidad no estábamos.
Algunos dirán, él no conocía sus pensamientos. Sí, sus pensamientos. Pero nosotros no estábamos allí. Dice el hermano Branham, yo no creo en la preexistencia de las almas. Dice el hermano Branham, si yo creyera eso sería mormón. Ahora, en Dios sí. En Dios existíamos, en Dios, en sus pensamientos, digamos. Él era el arquitecto del universo. Y dice el hermano Branham en cierto lugar que ahora no recuerdo, cuando Dios habló la palabra para recrear lo destruido o crear la tierra y el cielo, hay opiniones. Dice el hermano Branham que el Padre y el Hijo dijeron, sea la luz. ¿Eh? ¿Cómo se come eso? Gloria al Señor. O sea que el Hijo era el hacedor, pero el arquitecto es el Padre, el Eterno. Gloria al Señor. Qué unidad más hermosa. Padre e Hijo. Con razón tenemos nosotros en nuestro corazón eso en cuanto a nuestros hijos, ¿verdad? Hay ahí un vacío que tiene que ser llenado de ese amor, esa filiación. Somos reflejo de lo eterno. No somos, por tanto, parte de Dios en la misma manera que lo fue el Hijo de Dios, de ninguna manera. Semejante no significa igual. Nosotros tenemos un comienzo allí en la creación. Un sermón más donde dice el hermano más o menos así, que Jesús es una parte de Dios, está en la carta que él estudió de los Hebreos, capítulo 1, 8, o sea, 21 de agosto del 57, ¿no? Del párrafo 128, abro comillas, dice así: ese era Jehová Dios. Y ahora, como lo llaman los teólogos, de allí salió una teofanía, lo cual era llamado en la escritura el logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero es una parte de Dios. Dice el hermano Branham, es difícil de explicar. Ahora, para él era difícil. Un hombre que tuvo el privilegio de estar en la sexta dimensión y que vio a los hermanos fallecidos y vio cosas como el apóstol Pablo en semejanza, no queriendo compararlo, pero sí en semejanza. Y él humildemente lo deja caer, pero si él tuvo tanta experiencia en esas dimensiones, tanto conocimiento de revelación, más que de estudio intelectual, que también lo tuvo, uno piensa que no ha leído bastante, a lo que usted piensa quizás. Pero no es el tema. La cuestión es, el hombre ha de ser aquel que deja su intelecto en las manos de Dios y se guía por el Espíritu Santo y la palabra. Ese es el hombre que Dios llama grande. Gloria al Señor. Es que es suficientemente humilde para dejarlo todo en las manos de Dios y creer por fe. El justo con la fe y de la fe vivirá. Es que el hermano Branham dijo que es difícil de explicar. Oiga, estimado hermano y hermana que me escucha, me pide a mí que yo se lo explique bien. Ahora el hermano Branham dijo, yo soy un hombre de pocos estudios, también académicos, y tal, pero habrá personas, en el futuro habrá hermanos, que lo sepan explicar aún mejor que yo. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Pero no es el tema, no es la cuestión. Es si decimos que creemos, entonces creámoslo. No se nos las vestiduras. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Eso me lleva a unas conclusiones, a unas reflexiones al menos, sino conclusiones. Jesús es Cristo, el Hijo de Dios viviente, era antes el Logos, que dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, Hijo de Dios. Jesús se gozó por eso, porque lo cantó de alguna manera, que fuera en un grado pequeño, no sé, pero lo cantó. No era Dios mismo en persona,
si Dios se manifestara en su totalidad, si realmente Dios se manifestara en total, entiendo yo, que quizá aquí de otra manera, correcto, pero la manera humilde de pensar, a donde yo conozco, íbamos a desaparecer todos. No podemos aguantar, ya no a Dios mismo, su gloria. Por eso Él, en su humildad, da honor al Hijo, siendo Él el que está haciendo las cosas como arquitecto. Necesita alguien que lleve a que lo hace Él en Cristo. Por eso Pablo, judío, a lo más que puede llegar es a afirmar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Eso es lo más. Los otros textos que se han metido por ahí y que están mal traducidos y que hay allí cosas raras, ya lo hablaremos en otra ocasión porque realmente es un tema también muy peliagudo, pero muy necesario. Estamos en el tiempo de la manifestación de todas las cosas y tenemos que saber la verdad. Yo quiero la verdad, aunque me duela. Donde esté, dice la Escritura, comprará a la parte. Queda, a ver, yo creo que voy a hacer uno más y ya aquí termino porque creo que es bastante claro. Entiendo yo. Hermanos, que Dios les bendiga. Vuelvo enseguida. Bueno, estimados amigos y hermanos, creo que aquí vamos a terminar, que hay mucho más. La verdad es que es un tema profundo, que el hermano Branham lo habla de manera simple y sencilla. No significa que no haya profundidad, ¿verdad? Hay mucha. Tanto así que los teólogos terminan convirtiéndose en teólogos. Por tanto, tirarse pelo porque no entienden la mayoría son calvos. Es una broma, es una broma. Bueno, vamos para allá, hermanos. Ahora, usted va a conocer a Dios a través de su Hijo, solamente, o de manera especial y exclusiva. Porque Él mismo, siendo una parte de Dios, le permite así que conozca al Señor, a Todopoderoso, porque es a través de su Hijo que Dios se puede conocido, reflejado. Estamos redundando lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que el hermano Branham está diciendo. Es muy importante esto. En cuanto a los oficios, que son parte de Dios, y el Hijo de Dios como reflejo de esa parte de Dios que nos es necesario conocer a nosotros para nuestra edificación, nuestra salvación, pero también nuestra relación y amistad con Dios. ¿Verdad? Entonces, eso era necesario, por eso vino el Logos, gloria al Señor, por eso lo envió. A todo esto, respóndame, cuando la carta a los hebreos, usted ha leído la Biblia de falta que decirte, pues usted la conocerá, me ha venido así, podría buscarla y tarda más tiempo, pero usted lo conoce. Dice la Biblia que, así, en forma poética, pero en misterio, repite en la carta a los hebreos, el Nuevo Testamento, lo que estaba en el Salmo y en los versículos. Me preparaste cuerpo. He aquí vengo a hacer tu voluntad. Quita lo que está para establecer lo nuevo. Es decir, el pacto renovado, nuevo, en la sangre de Jesús. Ya no necesitamos sacrificios de animales, de flor de harina, vasos cabríos, toros, vacas rojas, ni el sacerdocio hereditario o anónimo. Ahora hemos cambiado, no de ley, pero sí en ley. Es decir, ahí se ha quitado una parte, se ha introducido una cláusula en la ley moral de Dios que nunca cambia. Y en la ley ceremonial, sacrificial y sacerdotal ha habido un cambio. No que Dios haya clausurado la ley de Moisés en el sentido ético y moral, repito. Entonces, ¿quién le prepara el cuerpo? ¿De quién está hablando? Me preparaste su cuerpo, aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Si usted ve el contexto de ese texto y demás, y su comentario por el escritor de los hebreos, la carta de los hebreos, está hablando de Jesucristo, hijo. ¿Quién le prepara el cuerpo?
histórica y no hay otra. Desde mi punto de vista se puede ampliar, profundizar, mejorar, pero básicamente es de ser querido. Gloria al Señor. Así que es muy importante entender que el hermano Branham enseñaba que Jesús, el Hijo de Dios, era una parte de Dios hasta el final de su ministerio. Alguien podría decir que esto fue una antigua enseñanza que después el hermano Branham corrigió, así me lo han dicho, porque había sido quizá un error y corrigió. Pero no, usted va a encontrar incluso en sus últimos sermones que el hermano Branham está diciendo siempre lo mismo. Alguien me ha dicho, eso lo dijo antes de la revelación tan tremenda, de los 7 sellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos más allá del año de marzo, mayo del 63, vamos al 22 de agosto del año 65. Poquitos meses antes de morir el hermano Branham, ¿no? De partir. En el párrafo 52 de su mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra. Aquí tenía por aquí un mensaje de él, pero ahora mismo no lo tengo a mano. Pero bueno, usted puede leer ese párrafo y cerciorarse, comprobar que no me estoy inventando nada. Es bueno que ustedes comprueben, por si acaso yo me puedo equivocar, sin querer, ¿verdad? Sin mala fe. Pero ustedes pueden comprobar ese mensaje Cristo revelado en su propia palabra lo siguiente, gloria al Señor. Esto fue 4 meses antes de que William Branham partiera. Abro comillas. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo y fue escrita por profetas. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo, dice él, Jesucristo. Gloria al Señor. O sea que el cual vemos que era parte de los profetas, todos ellos juntos. Jesús era Malaquías en un sentido, Jesús era Jeremías en ese sentido, místico, Isaías, etc. Incluso profetas que no escribientes como Elías y otros. Todos ellos estaban en él. Como dice Jesús, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. Así que sigue el hermano Branham diciendo, y todo lo que ustedes son, todo lo que yo soy, está en él. Palabras, testigo de la palabra. Así que ella no es un libro de sistemas, un código de éticas, de moralidad. La Biblia está hablando de la Biblia. Y sigue diciendo, tampoco es un libro de historia, solamente un libro de teología exclusivo. No lo es, sino que es una revelación de Jesucristo. Dios mismo revelado, de palabra a carne. Amén. Eso es lo que ella es. La Biblia es la palabra y Dios la carne. Y de Dios es la palabra, mejor dicho, el hermano Branham se corrige, mejor dicho, y Jesús es la carne. Eso es lo que quiso decir. Dios es la palabra y Jesús la carne, el cuerpo. Recuerden que el cuerpo en sí mismo no es deidad. El hermano Branham lo enseña. Ahora dice el hermano Branham, y sigo, ustedes, repito, pueden leerlo en esa cita que les he dado. Dice, es la revelación, como Dios, la palabra, fue manifestado en carne humana y fue revelado a nosotros. Y por eso es que Él, hablando de Jesucristo el Hijo, llega a ser Hijo de Dios. Él es parte de Dios. ¿Entienden? Dice el hermano Branham, y aquí cierro las comillas. ¿Entienden? Yo digo, hermano Branham, amén, lo entiendo. No entiendo todo, no entiendo lo que ha dicho. La parte de Dios, 1935. Y yo creo que toda esta enseñanza, como otras, el hermano Branham nunca cambió. Él cambió en algunos puntos, todo es catalogía de lo que ya de los tiempos, morir el cabello blanco, que confundió, y entonces entendió, públicamente dijo, uy, está errado en esto. Algunas cosas muy puntuales, pero en doctrinas mayores. En doctrinas como esta, se puede ver en el año 50 y tanto. En la prédica fe del año 49. Usted puede verlo aquí, año 63.
nosotros no lo hemos entendido. Y aquí voy a terminar porque hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más, pero lo vamos a dejar ahí, hermanos. Solamente una pequeña reflexión, estimados, amados hermanos. Es difícil de explicar, no es fácil de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos llevado siglos y siglos de teologías, de credos, en donde, por ejemplo, hay temas que las reformas, porque no solamente hubo la de Lutero, por eso digo la reforma protestante del siglo XVI, 517 en adelante, hay cosas que se llevaron consigo y no volcaron, no modificaron, no quitaron. Una de ellas es el orden de la iglesia, ¿no? Cómo se gobierna la iglesia local. Ya seguimos arrastrando cierto nicolaísmo. Ustedes dirán, es poco lo que usted sí, pero mire, es veneno. Usted puede decirme, me da usted una botella de 2 litros de Coca-Cola, usted la llena de veneno, me dice, eso es veneno. Sí, pero usted me da microscópicamente, y solamente por el microscopio podemos ver que hay veneno. Eso también te mata. Eso puede matar. Ojo, mucho ojo con el nicolaísmo, porque no es la manera que los apóstoles se gobernaban y que nos enseñaron. Y así hemos traído muchas cosas del siglo XVI que ya usted puede ver a través de la historia y de la historia de la teología y las herejías, que se remonta muy tempranamente ya, desde los apologistas, se puede decir, como Justino Mártir, murió por Cristo, pero él empezó ya a crear una nueva religión, ajena a las raíces de Israel, porque le convenía socialmente, políticamente, y yo no lo juzgo con condenación, pero sí tengo que examinarlo. Bueno, es un derecho apostólico que tenemos. Entonces, ya de Justino, el año 155, 165, ya empezamos con el obispo Víctor en Roma, que creo que fue el primer obispo que no era de origen judío. Hasta entonces todos habían sido de origen judío, llamativo en esa edad histórica. En fin, cambiaron la fecha de la Pascua, quiero decir, tantas cosas. Hicieron una religión a la imagen y forma de Roma, la Roma de origen pagano. Ahora, ¿esto es voluntad de Dios? Sí, permitida, no es perfecta, es voluntad permitida. Como Dios trabaja conmigo mucho con la voluntad permisiva, lo ideal es la voluntad perfecta. Pero pocos son los que lo hayan, Dios los ayude. Abraham la encontró al final, pero la mayoría de sus años de creyente, Dios trabajó con el Padre de la fe, con la voluntad permisiva, porque Dios que nos ama, porque Dios es amor, no solo tiene, es, gloria a su esencia también, es algo de justo, es amor. La parte de Dios que es amor, maravillosa, nos alcanza, y Él se hace cargo de que somos hijos de Adán. El hombre es polvo, donde no tendrá Dios misericordia, no será un Dios compasivo, comprensivo de nuestra dinámica, la cual conocemos muy bien. Mejor que nosotros, todo psicólogo. Claro que sí, claro que sí. Por eso le amamos a Dios porque Dios nos ama primero. Y en eso consiste el amor, no es que amamos a Dios, nosotros amamos a Dios, Él nos amó primero. Eso sí, gloria al Señor, no es lo mismo. Sin embargo, amor, con amor se paga. Por eso le amamos, porque nos amó primero. Y terminamos estos estudios, espero que haya sido de su agrado. El hermano Brana, redundando en esas palabras, que es una parte, yo sé que es difícil explicar, pero es una parte de Dios. Yo
nuestra lengua castellana a nivel mundial, no hayan quitado todos los epítetos desagradables, abominables de judía, ¿no? El judío, no. Aquí en un pueblecito cerca de donde yo vivo, a los caracoles que no se pueden comer, que son blancos, dicen que son caracoles judíos. A todos los malos para ellos. Lo bueno para nosotros, la iglesia. Faltaría más. Se nos olvidó a las ramas, la soberbia, de que hemos sido injertados, que éramos una cebuche, un árbol sin cuidado, ay, y que un buen jardinero divino, aleluya, llamado Jesucristo, el cual te ama, gloria a Dios, gloria al Señor, ¿sabes que te ama? Te contaré una historia, con eso termino. Se hablaba de un muchacho, que era buen muchacho, pero de origen humilde, pobre. Se había enamorado de una muchacha del pueblo, que era de buena familia, dinerito, pero se habían enamorado. ¿Quién le puede poner puestas al amor? Entonces se habían enamorado, o sea, que el amor, como dijo aquel cómico, Juanjo Menéndez, es un asombro, no hay quien lo entienda. Bueno, pues, pero aquel muchacho tenía unas amistades, y menos mal, ya sabes, ¿no? Así. Y le llevaron por malos caminitos, hicieron alguna trastada por ahí, no mataron a nadie, no sé. Lo metieron a la cárcel. Ay, cuando se enteraron los padres de la muchacha. Jamás, que se te ocurra hablar con esa muchacha. Ya nosotros no lo queríamos y te prohibimos. Pero vemos que lo tienes tanto. Total, que ella estaba muy extrañada. Bueno, ella en esa escuela. Ese muchacho tuvo tiempo de reflexionar. Y él dijo, ¿qué no lo he hecho? Sí, fueron a influenciar a mis amigos, pero al final lo hice yo. Yo no puedo eludir mi responsabilidad, como dicen algunos, ¡ay, no eres pecador! Pero ¿y tú? Tú tendrás que dar cuenta, yo déjate del mundo, Facundo. Tú tienes que dar cuenta, tú y Dios tenéis que hacer cuentas, cada uno de nosotros. Total, para terminar la historia, el muchacho reflexiona, se arrepiente, llora varonilmente allí a solas, ya no vean, y escribe cartas, pero ninguna llegaba. Es decir, ninguna le respondía, no llegaban respuestas. Dijo, esa muchacha, que es una muchacha que no conoce lo malo, los pecados malos y groseros de esa sociedad, de buena familia, tan pura y tan virgen, y yo le he dado tan mal ejemplo. ¿Cómo me va a responder si yo le amo? Pero por fin le manda una, parece ser que yo la veo. Y dijo, bueno, esta es la última. Y le dijo, cariño, yo te amo hasta morirme. Si tu amor no ha de ser mío, que no lo sea. Moriré en el intento. Moriré de tristeza, porque he visto en ti mi futuro. Mi redención he visto en ti, cariño. Entonces, él le dio una prueba, dijo, cuando pase el autobús, salido de la cárcel, que salgo tal fecha, tal sábado salgo, cuando pase por la curva, y debajo de aquel almendro, allá, no muy lejos del mar donde tú vives, y aquel almendro que tú y yo nos sentábamos para leer, para contarnos de que corremos a los cerezos. Oh, amor, solamente te pido una señal. Ponle una cintita amarilla. Y cuando yo pase por aquella curva, te diré cuando toparme, porque sabré que tú me amas todavía y me das otra oportunidad. Pero si no veo ninguna señal, ningún trocito, un trozo de amarillo, de tela, sabré que tú no quieres ya hablar conmigo y rompemos. Gracias y que Dios te bendiga. Y así se fue el joven, con esa esperanza, todo nervioso, y dijeron, es imposible, la influencia de los padres, del barrio, del donde vive, esa muchacha tan pura, lo que yo hice, no me lo va a perdonar. No puede ser, no puede ser. Pero yo lo he intentado. Dice la historia y cuando se terminó de esto se hizo una canción, por cierto, muy famosa,
salir por la puerta o sentarse. El conductor lo mira y dice, ¿qué hace este joven? Entonces mira la curva, a ver Cerezo, donde se habían prometido amor eterno, y no había una cintita. Estaba lleno largo de cintas de amarillo, como diciendo, amor mío, yo te dejé. Yo sé que en ti hay algo mucho mejor que lo que el mundo es. Yo puedo ver en ti un hombre de bien para el mañana. Puedo ver en ti a alguien confiable. Solamente hay que darte oportunidades y cuidarte un poco. Y para eso estoy yo, cariño. Y esto se bajó como un loco, casi se cae de la torre. Y detrás del árbol, ¿quién estaba? La mala. Bueno, dicen que ocurrió. Parece una novela de estas de Corintellado. Yo lo creo. Quiero decirte, hermano, hay alguien que te ama. Hay alguien que ha pintado todo un árbol, no de cintas amarillas, sino de rojo, con su propia sangre, en un madero que fue antes un árbol. Hicieron un madero en forma de cruz y crucificaron al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y con esos brazos abiertos, igual que la mano de la historia te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Yo tengo un propósito que tú no conoces. Tengo una esperanza. Tengo un sentido para la vida que cuando te levantes por las mañanas puedes cantarla. Mira la cruz. Más que la cruz, mira el crucificado. Empleado. Está dado señal de que ha muerto por ti, por nosotros. ¿Aceptarás en tu corazón? ¿Creerás en él? Lo buscarás de todo corazón. Te invito a que leas la Santa Palabra, puedes empezar por la que quieras, por los Salmos, por San Juan, todo ella es buena. Cosas difíciles de entender, cosas fáciles de entender. Dios te bendiga, que bendiga a todos mis hermanos, mis amigos, con la esperanza de que estos estudios complejos, concretizados o con la vista puesta en mis hermanos de mensaje, pues les hayan podido ser de edificación. Si no está usted de acuerdo conmigo, hermano, hermanos, hay unos hechos, la sangre de Jesucristo, el amor de Dios que nos une tanto, que los desacuerdos no puedan separarnos. Si nosotros ponemos primero el amor de Dios en Cristo entre nosotros. Con esto, bueno, si uno sea celoso con lo que cree, no significa que tengo que apartar a mi hermano de la hermandad en la comunión. Porque dice la Escritura, a quien más se le da, más se le pide. Bueno, preciosos hermanos, un gran shalom y hasta la próxima. Como dicen por aquí, decía mi abuelo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Shalom, shalom, paz y amor para todos. Dios os bendiga.